Veamos el siguiente ejemplo. Si teta y alfa son ángulos agudos y coseno de teta es igual a 1/5, determina las razones cosecante de teta y tangente de alfa. Observa que en este ejemplo, ¿sí?, no nos dan el triángulo con el cual vamos a trabajar y poder encontrar, ¿sí?, quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente, quién es la hipotenusa. Tú lo puedes construir, por ejemplo, se te puede ocurrir construir el siguiente triángulo rectángulo. Este sería el ángulo de 90 grados. Este puede ser teta o puede ser alfa, a tu gusto. Si yo elegí que este fuese teta, entonces el otro ángulo agudo sería alfa. También hay que definir los valores tanto de los catetos como de la hipotenusa, y para ello nos vamos a auxiliar del dato que nos dan del coseno de teta igual a 1/5. Vamos a ver. Coseno de teta es igual a 1/5. Recuerda que el coseno se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y podemos definir lo siguiente. Cateto adyacente vale 1, la hipotenusa vale 5. Entonces, vamos a poner estos valores en nuestro triangulito. Como estamos trabajando con el ángulo teta, ¿sí?, recuerda que el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿sí?, te están formando el ángulo con el cual tú estás trabajando. Entonces, como estamos trabajando primeramente con el ángulo teta, ¿sí?, y cateto adyacente y la hipotenusa te forman el ángulo teta, entonces estaríamos diciendo que este es la hipotenusa y este es el cateto adyacente, ¿sí? Y nos resta encontrar, vamos a llamarle una letra, por ejemplo X, nos resta por encontrar el cateto opuesto, ¿sí? Recuerda que cateto adyacente y la hipotenusa siempre te forman el ángulo, por lo tanto, ¿sí?, el lado inclinado y el lado horizontal te están formando el ángulo teta. Por lo tanto, 1 es el cateto adyacente y 5 sería la hipotenusa. ¿Cómo calculamos el otro cateto? Recuerda que estamos trabajando en un triángulo rectángulo, y en triángulos rectángulos, para encontrar los lados se utiliza el teorema de Pitágoras. Vamos a ver cómo encontramos el valor de X. Decimos: teorema de Pitágoras. Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto. Sustituyendo valores, te quedaría de la siguiente manera. Hipotenusa vale 5. Uno de los catetos puede ser X o puede ser 1, el que tú elijas. Yo voy a elegir X más el otro cateto, que vale 1, al cuadrado. Haciendo operaciones, te quedaría 5 al cuadrado, 25, es igual, X al cuadrado nos da X cuadrada, 1 al cuadrado te da 1, despejemos X, te quedaría 25, menos 1 igual a X cuadrada, 25 menos 1 te da 24, igual a X al cuadrado, y el cuadrado lo pasamos del lado contrario, y recuerda que lo pasamos como raíz. Me quedaría más menos la raíz de 24, igual a X. Pero también recuerda que estamos trabajando en una figura geométrica, y en una figura geométrica
La longitud de los lados siempre es positivo, entonces vamos a tomar el valor positivo. Entonces x sería más raíz de 24. ¿Sí? Bien, aplicando un poquito de aritmética, esto también sería como 2 raíz de 6. Y este es nuestro valor de x, que en este caso es nuestro cateto opuesto. Ya tenemos los tres lados, ahora sí podemos encontrar las funciones trigonométricas que nos piden. En este caso, cosecante de teta y tangente de alfa. Bien, ya tenemos el valor de x, que nos dio 2 raíz de 6. Ahora vamos a definir lo siguiente. Cateto opuesto es igual a 2 raíz de 6, que es el valor de x. Cateto adyacente le llamamos 1. Finalmente la hipotenusa es el valor de 5. Ahora nos piden el valor de la razón trigonométrica cosecante. Recuerda que la cosecante de cualquier ángulo se define como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. En este caso, la hipotenusa vale 5. Cateto opuesto es 2 raíz de 6. Racionalizando esta fracción, te quedaría 5 raíz de 6 sobre 12. Si ahorita no recuerdas cómo racionalizar, busca el video donde se racionaliza una fracción. Bien, ya tenemos la razón trigonométrica cosecante de teta. Vamos ahora a encontrar la tangente. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Para encontrar el valor de la razón trigonométrica tangente de alfa, ¿sí?, tenemos el triangulito que has construido con los valores encontrados. En este caso nos faltaba el valor de este cateto que nos dio 2 raíz de 6. Bien, recuerda que para encontrar la razón, el valor de una razón trigonométrica, necesitas definir quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y la hipotenusa. Bien, este valor es un cateto. Este es otro cateto. Como estamos ahora trabajando con el ángulo alfa, ¿sí?, si tú miras al frente, situándote en alfa, vas a llegar a este lado, a este cateto, cuyo valor es 1. Entonces, a este le vamos a llamar cateto opuesto. Recuerda que enfrente lo relacionamos con opuesto. Y finalmente, el otro cateto, el que sobra, le vamos a llamar cateto adyacente. Y el lado que sobra en tu triángulo rectángulo le vamos a llamar hipotenusa. Hipotenusa. Bien, ahora, ¿recuerdas cómo se define tangente de cualquier ángulo? En este caso el ángulo es alfa. Recuerda que se define como
cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero tú ya tienes esos valores. Cateto adyacente vale 2 raíz de 6 y cateto opuesto vale 1. Entonces te quedaría que la tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que vale 1, cateto adyacente, que vale 2 raíz de 6. Y ya tienes el valor de la razón trigonométrica de la tangente del ángulo alfa. Y con esto terminamos nuestro ejemplo. Es momento de hacer ejercicios. Toma tu libro y resuelve los siguientes reactivos. Colegio Nacional de Matemáticas, los más picudos.